Es Carlos Alfredo. Hola, ¿cómo estamos? Gracias por hacerme la entrevista. Ok, sí, de nada, ya sabe. Pues sí, ¿verdad? Aquí le entrevistaré para la asignatura de historia oral, ¿verdad? Es un tópico de que es algo sensible y toca, pero se le va a dar más el enfoque de memoria histórica, ¿va? Cabal, No tanto el enfoque de experiencias personales, sino que más de acontecimientos y de este, memoria histórica. la memoria, la asignatura de historia oral tiene que ver con la memoria, Sí. las experiencias del individuo, y en ese sentido lo que le interesa es conocer la subjetividad, la interpretación que vos como sujeto de la historia haces de los procesos que viviste. Ok, pues sí, se le va a dar un enfoque subjetivo. Ok, ok, bueno, empezaré, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Alfredo Flores. Ok, ¿cuál es su fecha de nacimiento? 18 de febrero de 1973. ¿En qué lugar nació? Aquí en San Salvador. Toda mi vida he vivido en San Salvador y soy de Juango. ¿De qué lugar del Salvador es su familia? Mira, mi papá era de Chalatenango, pero nunca viví con mi papá. Y mi mamá era de Olocuilta, que se vino a vivir a San Salvador, no sé, quizás allá por los 60. Sí. ¿Qué educación tiene? Soy graduado de la Universidad de El Salvador. ¿Cuál es su oficio? Doy clases de inglés y actualmente estudio historia. ¿Qué obligaciones tiene? Bueno, tengo básicamente obligaciones económicas, ¿verdad? Responsabilidad de pagar el agua, la luz, el internet y los gastos necesarios para poder sobrevivir diariamente, ¿verdad? Ok, comprendo. ¿Qué habilidades posee? Bueno, en mi tiempo libre me dedico a la fotografía. Me Interesante. dedico a la fotografía profesional. También a veces me gusta leer libros de matemática y me gusta bastante la historia. Y también leer temas sobre la enseñanza del inglés. Interesante. Qué bien. ¿Es dueño usted de su casa? No, pero vivo en la casa que dejó mi mamá. Comprendo. ¿Posee alguna otra propiedad o negocio propio? No, nada, solo mis gatos, pero eso no es propiedad. ¿Cuál es su etnia? Bueno, yo me considero mulato, ¿verdad? Los salvadoreños decimos que somos mestizos porque pensamos que es mezcla de blanco con indio, pero no, yo pienso que soy mezcla de africano con indio, con blanco y quizás hasta con asiático, ¿Y ¿verdad? por qué coincide? Porque mi mamá, por ejemplo, era de Olocuilta. Mi mamá tenía facciones africanas, ¿verdad? Y a veces me ¿Y dicen, su papá? bueno, él era de Chalatenango, entonces ahí viene lo que yo llamaría, lo que en la historia se llama ser mulato, Sí. porque mestizo es blanco con indio. En Sí, mi caso podría ser genes africanos con genes españoles, pero quién sabe si en el pasado hay hasta chinos, ¿verdad? Mis ojos son jalados, entonces no sé. Sí, comprendo. ¿De qué iglesia es usted? En realidad no soy de ninguna iglesia, soy ateo. ¿Cómo sobrevive? Doy clases de inglés. ¿Cómo se describiría usted mismo físicamente? Estatura mediana, peso normal, no tan gordo ni tan delgado, y de piel trigueña, ojos café, ¿Cómo cuánto pesa? como 156 creo libras. ¿Y mide? En teoría 1,73, pero yo creo que es menos. ¿A qué clase social se considera que usted pertenece? Mira, alguien diría, ¿verdad? Por los estándares que se tienen actualmente, que soy clase media, pero en realidad no, yo me considero clase baja. Clase baja, o sea, en El Salvador, ¿verdad? Hay profesionales que somos clase baja, que vamos haciendo un gran esfuerzo para pagar nuestra subsistencia y para salir de las responsabilidades económicas que tenemos. Sí, comprendo. ¿Qué actividades realizaba cuando estaba pequeño y era el tiempo de la guerra? Bueno, estaba pequeño, la guerra duró del 80 al 92. Esa era mi edad de 7 años a 19 años, ¿verdad? Era estudiante, básicamente. Estudiante, me dedicaba a estudiar, iba con mis padres de familia, a veces con mi mamá, ¿verdad? A la iglesia. Y bueno, colaboraba haciendo la limpieza también, ¿verdad? Básicamente eso. ¿Qué recuerda en particular de la guerra durante su niñez? ¿Podría describirlo? Mm, Recuerdo
escenas más que todo violentas, ¿verdad? Recuerdo bastante, una vez estaba pequeño y hubo un conflicto por el cual nos tuvieron que sacar de la escuela porque había un tiroteo. En otra ocasión estaba en la fábrica donde trabajaba mi hermano y hubo otra balacera y a una señora la hirieron y ella gritaba y pedía ayuda y yo en ese entonces escuché todo eso, pero yo no lo comprendía hasta hoy que soy adulto, ¿verdad? También recuerdo los patrullajes de la Fuerza Armada, ¿verdad? También recuerdo, bueno, yo tuve experiencias como por ejemplo un poste que dinamitaron, que nosotros íbamos caminando una cuadra, cuando terminamos la cuadra quizás nos dejaron pasar y después volaron el poste, entonces sentimos las ondas de la explosión, ¿verdad? También recuerdo la propaganda que uno veía en los periódicos y en la tele sobre la guerra, ¿verdad? Y veían tanques en las calles, ¿no? Bueno, para el 89 o alguna vez que me trajeron al centro de San Salvador, ¿verdad? Vi más de algún movimiento, más de algún movimiento, ¿verdad? Realizando acciones políticas, ¿verdad? De los grupos de izquierda. Comprendo. ¿Qué imágenes recuerda de la guerra? Bueno, recuerdo aviones disparando, recuerdo soldados cateando casas, recuerdo soldados, bueno, ahí en mi colonia, ¿verdad? Que salían supuestamente a cuidar, pero que detenían a los jóvenes y los revisaban. Afortunadamente nunca me golpearon ni pasó nada por el estilo, ¿verdad? Pero también recuerdo, ¿verdad? Gente herida, ¿verdad? Cables en el suelo. Por ejemplo, las torres de mi colonia eran bien llamativas porque todas estaban bombardeadas, entonces todas estaban inclinadas. Como que la guerrilla había querido botarlas, pero en realidad en lugar de botarlas, solo le había dado una forma nueva al panorama. Todas las torres inclinadas, siempre con los cables, ¿verdad? También recuerdo un jet que se estrelló enfrente de un cerro de mi colonia, ¿verdad? Y en el 89 recuerdo un avión de guerra disparando contra un cerro, ¿verdad? Me acuerdo que sí, que salíamos a verlo. Y los guerrilleros que pasaban por el pasaje. ¿Cómo los afectó la guerra a ustedes? Bueno, nos afectó de diversas maneras, pero esa vez en la escuela nos tuvieron que evacuar o nos dijeron que no fuéramos para la casa, ¿verdad? Para el 89 no se podía estudiar, ¿verdad? Para el 89 también nos quedamos una semana sin poder comprar víveres. Esa semana pasamos comiendo solo arroz con mi mamá. Y me imagino que se suspendieron ese año en la escuela. Me imagino, sí, yo creo que sí, en la época de la ofensiva sí la suspendieron, ¿verdad? También recuerdo eso de la interacción con los soldados que te detenían, te decían a veces, miren, no le digan a la gente allá en la colonia que aquí estamos cuidando nosotros, ¿verdad? Váyanse para la casa, ¿verdad? Y la violencia de gente herida que uno veía más que todo en televisión, ¿verdad? Porque como cuando uno es pequeño los papás no lo dejan salir, entonces uno se da cuenta de las cosas porque los papás las narran, los padres los narran, no porque uno esté en forma directa con ellos. Por ejemplo, los heridos, en el 89 mataron bastante gente en la entrada de mi colonia y eso me lo contaba mi mamá, pues. Yo no lo vi porque pasé encerrado en la casa durante la ofensiva. ¿Qué significó la guerra para usted en su niñez? Bueno, para mí fue como una crisis, algo incomprensible, porque nadie me lo explicaba, ¿verdad? Nadie me lo explicaba, pero uno se siente como que está viviendo un fenómeno malo que nunca va a terminar, ¿verdad? Aunque y no logra comprender bien, aunque en mi caso a medida yo iba creciendo yo tenía curiosidad por leer periódicos y leer libros. Entonces mi curiosidad de leer textos me ayudó un poco a entender la guerra. Por ejemplo, yo cuando tenía 9 años leía las elecciones. Me iba a la casa de mi madrina, leía las elecciones y ahí leí sobre la OTAN, sobre la Guerra Fría. Después en el periódico, como en el contexto de la Guerra Fría estaba sucediendo este fenómeno, o esa era por lo menos una interpretación que se le hacía, ¿verdad? Entonces llegué a comprender que era la lucha de los guerrilleros y el gobierno, pero en los medios de comunicación como el diario y la prensa a uno lo hacían pensar que los guerrilleros eran los malos y que el gobierno eran los buenos, ¿verdad? Uno no tiene mucha claridad al respecto. Interesante. Sí.
Bueno, y llegué a pensar un momento que la guerra nunca iba a terminar. Sí, Y yo estaba consciente de que la guerra incluía muerte. Por ejemplo, en el 89 nos tuvimos que ir a meter debajo de las camas, ¿verdad? Porque no sabíamos si una bala podría chocar contra la casa y podría haber herido a alguien, ¿verdad? Y conocí bastante gente que murió en la guerra y que también salieron heridos, ¿verdad? me imagino. ¿Cómo se explicaba la guerra en su niñez? ¿Por qué cree que hubo guerra? Bueno, ahora creo que más o menos entiendo el fenómeno, pero cuando estaba pequeño yo pensaba eso, habían buenos y malos, ¿verdad? Los malos que están matando gente y que son los guerrilleros y están destruyendo todo, y los buenos del gobierno, ¿verdad? Yo me acuerdo que realmente la guerrilla, ahora soy de izquierda, ¿verdad? Sí. Aunque no apoyo el frente, pero en ese entonces uno le tenía miedo a la guerrilla. Los que vivíamos en San Salvador, pues, y que solo teníamos influencia de los medios de comunicación. Ajá. ¿Y quiénes consideran que trataban mejor a los civiles, los guerrilleros o los soldados? Con los guerrilleros no tuve con los guerrilleros no tuve mucho contacto, solo los vi un par de veces, entonces sobre ellos no puedo decir mucho, pero los soldados te detenían, te amenazaban, te revisaban, ¿verdad? Y tenían nunca me golpearon, pero tenían una actitud así como bien retadora, ¿verdad? Y como que eran jefes dándote órdenes, aunque en una ocasión sí más me reclutan en Soyapango. Yo iba en el bus pasando por la defensa civil, ¿verdad? Y ahí se subieron bien prepotentes, empezaron a decirle a los jóvenes que se bajaran. Yo me salvé porque la gente me ocultó. En una ocasión vi que dispararon a una señora en Soyapango, la señora cayó herida y la empezaron a jalar como que era un perro, ¿verdad? De los pies. No sé para dónde la llevaban, no sé qué pasó con esa señora. Sí. ¿Por qué cree que hubo guerra? Bueno, en la actualidad, ¿verdad? Es un proceso histórico, con causas económicas, causas estructurales, ¿verdad? De la sociedad que las élites económicas formaron, y también por la falta de apertura democrática. Pero eso lo sé ahora por lo que he estudiado, ¿verdad? Pero para ese entonces, si me preguntaras, yo te diría que no sé, ¿verdad? Yo te diría, cuando estaba pequeño, si me preguntaras que no sabía por qué había guerra. Lo único que yo pensaba, que la guerra nunca iba a terminar y que era lo normal, pues, Sí, que la gente se estuviera matando. Sí, comprendo. Ajá. ¿Qué sentimientos tuvo durante los eventos bélicos de la guerra? ¿Miedo, tristeza, alegría, etcétera? Bueno, alegría difícilmente la sentí, ¿verdad? Pero sí sentí miedo, tristeza y desesperación, ¿verdad? Porque bueno, sí, ¿cuándo va a terminar esto, verdad? Y cuando ¿Cuándo iba, nos vamos a y dejar cua- de y matar? cuando iba por la calle a veces no veía cadáveres, ¿no? Cadáveres solo como unas ocasiones habré visto, 3 ocasiones. Ah, Pero nada más que eso. Por ejemplo, la primera experiencia que te digo de la señora que gritaba, ayúdenme, estoy herida, ¿verdad? Ya tenía, no sé, quizás 4 o 5 años, entonces eso lo recuerdo bien, pero en ese entonces no me daba miedo porque no lo comprendía, Sí. pues. ¿Qué eventos de la guerra le ocasionaban emociones negativas o positivas? Las balaceras, el hecho de que los soldados te llegaran a registrar, ¿verdad? Y fueran prepotentes, ¿verdad? El hecho de que de repente ya no podías ir a la escuela porque algo pasaba, ¿verdad? Una vez que iba pasando, que salimos de la escuela, iba pasando por una cuadra, nos dejaron pasar y después bombardearon un poste que se vino para abajo, ¿verdad? Lo único que me llamaba la atención es como la colonia está detrás del aeropuerto internacional, es que se veía toda clase de aviones llegar ahí, aviones de guerra, aviones estadounidenses. Eso, más que temor, era llamativo y curioso para uno cuando uno es pequeño, ¿verdad? Los helicópteros de doble hélices, los bombarderos, los grandes aviones de transporte para la guerra. Eso a uno le despierta la curiosidad. ¿Cómo se explicaba la guerra desde la religión que le enseñaban sus padres? Bueno, mi mamá era católica, pero yo cuando era pequeño empecé a leer la Biblia, entonces a los 12 años hice la primera comunión a la fuerza, pero yo me sentía protestante. Entonces, en realidad nunca hice la relación entre religión y guerra, pero sí, cuando estabas en un momento de necesidad podías orar, ¿verdad? Y pedirle ayuda
a Dios que no te pasara nada malo, pues. En esa época era católico. No, yo tenía ideas protestantes, pero mi familia me obligó a hacer la primera comunión. Ah, Hoy soy ateo, pero sí. para ese entonces leía la Biblia y para mí la Biblia era una gran influencia. ah. ¿Qué acciones de guerra ocurrieron en la colonia Bosque del Río? Bueno, yo recuerdo que en algunas ocasiones llegaron a sacar gente de las casas y las desaparecieron, pero la gente no hablaba de eso porque tenía bastante miedo. Yo recuerdo que a veces se oían balaceras en los alrededores de la colonia. La colonia está en un cerro, ¿verdad? Está rodeada por otros cerros que están inhabitados, ¿verdad? Que están deforestados y por el río. Entonces en esos lugares se oían balaceras. También recuerdo soldados cuidando, bueno, yo no sé si cuidando, ¿verdad? Caminando por la periferia de la colonia, atravesando la colonia, ¿verdad? También recuerdo aviones disparando, aviones de guerra. Por ejemplo, me acuerdo de un helicóptero que le decían el de la carreta, que no se veía en la noche, pero oías el ruido y vos sabías que ahí andaba el avión de la carreta. Yo sabía que andabas ahí el carro y que andabas cuidando. Bueno, no cuidando, ¿verdad? Sino que andaba viendo que encontraban de gente de la guerrilla, ¿verdad? Recuerdo aviones disparando, las bombas, las balas. Mi mamá, algo que me quedó bien grabado es que mi mamá llegó a tener como un trauma. Cada vez que veía una bala, salía corriendo y se metía debajo de las camas. Yo no lo hacía, pero eso me confundía bastante. ¿Qué experiencias específicas de la guerra recuerda usted? Bueno, más que todo quizás la ofensiva del 89, que fue la que más realmente afectó la colonia, ¿verdad? ¿Considera usted que fue la peor? Sí, O sea, porque fue la que nos afectó de manera más grave. fue la que nos afectó de manera más directa y por bastante tiempo. Pero también, como te digo, recuerdo las torres que se caídas, a esa señora que una vez vi que la mataron y que la llevaban como que era un perro, ¿verdad? Los soldados reclutando gente, bueno, y a un amigo que estudiaban en la escuela y que lo mataron, ¿verdad? Me di cuenta por la gente de la colonia que lo habían matado y lo habían enterrado en una fosa por ser oreja de los militares. Yo de ahí nunca lo volví a ver, ¿verdad? También tuve un vecino que se metió a la Fuerza Aérea y a los 3 meses regresó porque se había parado en una bomba y le habían amputado. Entre muchas otras cosas que recuerdo, porque yo recuerdo venir al centro y ver movimientos sociales, ver cuestiones de la FAPUS, ¿verdad? De la FAPU, y en la catedral ver homilías, ¿verdad? Ver homilías sobre la guerra. ¿Qué hechos de guerra recuerda haber vivido usted o su familia? Bueno, eso, balaceras, ¿verdad? Cateos, cateos y a veces gente herida, ¿verdad? Durante la guerra, ¿cuáles fueron las fechas más peligrosas en la colonia? Mira, yo diría que era en esos 12 años las balaceras que ocurrían esporádicamente y que la gente salía corriendo a esconderse cuando las oía, pero no se las explicaba, ¿verdad? Algo que me daba bastante miedo era cuando llegaban a sacar a la gente, pero nadie mencionaba qué era lo que ahí pasaba, ¿verdad? Y lo peor fue lo del 89, que tuvimos que pasar una semana, bueno, quizás 2 semanas sin poder salir ni entrar de la colonia, porque estaba rodeada tanto por la guerrilla como por miembros del ejército. ¿A qué grupo político apoyaba usted o su familia durante la guerra? Bueno, debido a la influencia de los medios de comunicación, de seguro fue el gobierno, ¿verdad? No la guerrilla, pero es por la influencia de los medios de comunicación y también por el efecto, ¿verdad?, de la influencia de los dueños de la fábrica en los trabajadores. Ellos te dicen que el gobierno son los buenos, que la guerrilla anda destruyendo. Entonces, si no tenés acceso a ningún otro medio, llegas a creer que esa es la verdad. ¿Cómo era la colonia Bosques del Río durante la guerra? Mira, la colonia estaba bastante urbanizada, ¿verdad? La colonia la construyeron entre el 79 y el 81. Era una colonia bastante bastante, era un sitio urbano, ¿verdad? Con gente que
que vivían en la colonia, que para poder pagar sus casas trabajaban en la industria o en la fábrica, ¿verdad? Las casas estaban nuevas. Hoy, si las tuviera que comparar con el presente, yo diría que hoy las calles están arruinadas, que las casas están descuidadas. En ese entonces, como era una colonia nueva, todo estaba bien, ¿verdad? ¿Qué gente habitaba la colonia? Eran obreros. La mayoría era gente que trabajaba en fábricas y que por eso es que habían podido comprar las casas, porque habitaban trabajaban con fábricas, entonces tenían sueldo mínimo y de ese sueldo les descontaban para pagar las casas. ¿En qué año se llegó a vivir a la colonia? Quizás en el 81, no lo recuerdo muy bien, 80, 81, 82. ¿Cómo se llevaba la gente en la colonia durante la guerra? Mira, yo como casi no salía, no lo sé, pero por lo que he escuchado, habían diferentes clases de conducta, ¿verdad? Algunas personas se ayudaban, especialmente los que eran amigos, pero habían otras personas que cada quien actuaba de manera individual, ¿verdad? Y que cada quien velaba por sus intereses, pues. Pero también hubo gente que se ayudó entre ellos, ¿verdad? Se ayudaron entre ellos. Por ejemplo, a veces la de la señora de la tienda dando fiado, ¿verdad? Que ese es un problema siempre, por las economías en las que vivimos. ¿Hubo alguien de su comunidad que haya sido afectado durante la guerra? Sí, nosotros, ¿verdad? Que la economía del país estaba mal, que a veces mi mamá no podía ir a trabajar, ¿verdad? Por las balaceras, ¿verdad? Que a veces habían movimientos sindicales que no dejaban que tapaban las calles, ¿verdad? También el hecho de que a veces no podías ir a la escuela. Yo nunca fui mucho a la iglesia, porque mi mamá nunca me forzó a ir a la iglesia, ¿verdad? Pero también me acuerdo que habían que cortaban la luz. Entonces pasábamos sin luz por largos periodos de tiempo, ¿verdad? Y el temor, ¿verdad? El temor que te afecta. Y también lo que te digo, vecinos que salieron afectados por la guerra, como este muchacho que se llamaba Cisco, que le terminaron amputando un pie. Y mi hermano, mi hermano tuvo que irse del país en el 83 por la guerra, porque él vendía medicina veterinaria, ¿verdad? Perdona que te interrumpa. Sí, sí, que le puedo ayudar. Dale. Sí, dale. Okay, gracias, muy amable. Entonces, como dejó de vender medicina veterinaria, se tuvo que ir para Estados Unidos, porque ya no podía trabajar en el Oriente. ¿Y has sabido algo de él, no? Oh, sí, él regresó después con el tiempo y vive aquí en El Salvador. Sí. ¿Cómo era la vida diaria en la comunidad durante la guerra para los niños y para los adultos? Bueno, era una colonia normal, ¿verdad? Tenías que interactuar con la gente, ir a comprar tortillas, saludar a las personas, ir a la iglesia cuando te llevaban, ¿verdad? Ir de tu casa a la escuela, pasar tiempo ahí con tus amiguitos jugando en el pasaje. En mi caso, como mi mamá trabajaba, nunca me forzaron a hacer ninguna actividad laboral, ¿verdad? El problema es cuando escuchabas una balacera, ¿verdad? Que todo se interrumpía, o en periodos largos como la ofensiva, que todo el mundo se tuvo que encerrar, pues, y que veías soldados o guerrilleros pasando, ¿verdad? Y bueno, ver quizás el trauma de alguno de tus familiares, por ejemplo mi mamá, yo ese trauma a mí me preocupaba bastante cuando ella la veía histérica, ¿verdad? Desesperada, preocupaba, que perdía el control y medio ahí una bala y salía corriendo a ocultarse, a buscar un lugar donde ocultarse. ¿Cómo afectó la guerra a la comunidad? Bueno, la afectó en todo lo que te he mencionado, ¿verdad? La afectó económicamente, en problemas de movilidad, que habían cuando habían balaceras nadie podía salir de la colonia, que mataron a más de algunas personas ahí. Y yo escuché que en el río aparecían a veces cadáveres, ¿verdad? Mucha gente decía eso, pero la gente no hablaba mucho del tema, entonces no sé cuál era la situación de esos cadáveres que aparecían en esos lugares. ¿Cómo afectó la guerra a los niños? Bueno, viviendo la violencia de la guerra, pues, que
quizás cuando estás pequeño no la comprendes y te puedes adaptar más fácilmente a ella, pero no deja de causarte temores. Yo, por ejemplo, hace poco me encontré una situación en la que simulaban la guerra y recuerdo que sentí el miedo y el temor, ¿verdad? Que sentí en mi infancia. O sea, que considera de que Yo creo que te quedan algunos que traumas, quedan pero en el traumas. subconsciente. Ah. Pero vos no sabes eso, ¿verdad? Sí. ¿Alguien de la comunidad o de su familia participó en la guerra? ¿Cómo? Ajá, en mi familia no, pero sí el vecino que te digo que se metió a la guerrilla y también este muchacho que estudiábamos en séptimo grado, ¿verdad? Que dicen que él era oreja del ejército y andaba armado. Y por último, lo terminaron matando en la ofensiva del 89. Guerrilleros. Se supone que lo mataron los guerrilleros, lo tiraron en una fosa común, ¿verdad? Pero es algo que no se sabe, pues solo se especula o que uno escucha de la gente de la colonia. Comprendo. ¿Hubo algún niño joven de la comunidad que participara en la guerra? Sí, estos dos muchachos que te he mencionado. ¿Cómo le explicaban la guerra sus padres o familiares a los niños? En mi caso, nunca nadie me lo explicó y si mi mamá alguna vez me lo dijo, mira, son los buenos, los malos, ¿verdad? Como solo estás influenciado por los medios de comunicación, entonces vos les crees todo a los medios de comunicación. Sí. ¿Cómo lidió la comunidad con la guerra? ¿Se ayudaron? Es lo que te mencioné anteriormente, ¿verdad? Hubieron diferentes clases de conductas, algunas personas, los que eran amigos entre sí, se ayudaban, ¿verdad? Pero había mucha gente que actuaba de manera individual, ¿verdad? Entonces cada quien hacía lo que podía para sobrevivir, pues. ¿Qué eventos de la guerra afectaron más a la comunidad? Bueno, las balaceras, ¿verdad? La gente no podía salir, ¿verdad? Porque alguna razón no podía salir a comprar. En el 89 que la colonia estuvo cercada y estuvimos como 2 semanas encerrados en la casa, ¿verdad? No tenías acceso a víveres, ¿verdad? La gente se desesperó y tuvo que ir a saquear el Super Selectos de Los Ángeles. ¿Y no tenían problemas así con el alumbrado eléctrico, con agua potable, no? Sí, nos quedamos sin agua y sin electricidad. Y ahí pues pasas una semana sin bañarte, no hay para dónde. ¿Cómo salió afectada la comunidad por la guerra? Así, en eso que te acabo de explicar, ¿verdad? Sí. Lo económica, en lo político, interrupción de las actividades cotidianas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál era la relación entre los jóvenes y los niños con los militares o guerrilleros en la colonia Bosques de Pico? Vaya, con los guerrilleros no puedo decirlo porque solo los vi unas 2-3 veces y nunca hubo una interacción. Pero con los soldados sí, ellos llegaban, te revisaban, te daban órdenes y eran prepotentes. Era bien hostil. Se sentía así, hostil, una relación hostil, ¿verdad? Pero no, entonces, por ejemplo, te revisaban y vos te decías, y una vez me dieron un seguro que yo usaba para abrir una puerta de un Volkswagen. Y me dijeron, ¿eso para qué lo andas? Ah, para abrir una puerta. Ah, sí, cómo no, me dijeron, así como forma de burla, ¿verdad? Como quien dice, quizás sos ladrón y ya sabes para qué lo andas. Pero nunca nos golpearon y siempre nos dejaron ir, ¿verdad? Pero no les hablan vulgarmente o lo insultaban, ¿no? A mí nunca me faltaba eso. Y la gente, fíjate que a la que he entrevistado, dice que los soldados eran amables. Inclusive, sí. Pero si habían algunos civiles que tenían mucho miedo, era peligroso. Que no, cuando hablaban con ellos, si tenían pánico, era peligroso. ¿Considera usted? Mira, de los soldados no podría decir eso. Yo lo que podría decir es que llegaban hombres a veces a preguntar cosas a la colonia, pero la gente no les contestaba y la gente decía que ellos no sabían nada. De estos hombres que llegaban a la colonia a hacer esas preguntas, yo siempre sospeché, porque yo no sé si yo no sabía si eran investigadores del Estado o si eran espías de la guerrilla, nunca lo supe. A mi hermano una vez le empezaron a preguntar, pero él esquivó todas las preguntas diciendo, no, yo no me meto, yo no sé nada de eso. Que era lo mejor, lo más prudente, ¿no? Pues sí, porque entonces porque al extenderse un medio error, hasta la vida Pues sí, lo que te digo, ¿verdad? Que aparecían cuerpos en el río, entonces esos cuerpos a ver de dónde eran y a saber qué aparecían haciendo ahí, y quiénes eran, ¿verdad? Ok, comprendo. Fue interesante todas las anécdotas y toda la memoria histórica que nos aportó.
que aportó y que fueron, me parece bien interesante todas las anécdotas ojalá de que eso no repercute en su vida, ¿va? No, yo pienso que no. Negativamente, no. Sí, es algo Con que lo traumas superas con el tiempo, especialmente porque ya la guerra ya tiene años de haber terminado, ¿verdad? Pero sí, para la memoria histórica, ¿verdad? Y los testimonios siempre son importantes. Yo te agradezco a vos, Alejandro, por haberme hecho la entrevista. Ok, Muy muchas amable. gracias, sí, nada. Mucho gusto. Gracias a usted.